De niño, siempre le tuve miedo al sótano. Ahora lo puedo admitir, pero en aquel entonces no quería. Nuestro sótano era bastante típico en general. Tenía piso alfombrado, y durante muchos años lo usamos como espacio extra. Teníamos un baño ahí abajo, pero el resto del espacio era una sola habitación gigante. La iluminación no era la mejor, y creo que esa es la razón principal por la que siempre me daba miedo bajar. Eventualmente, cuando tenía unos 12 años, compramos un sofá y un televisor nuevos, y pusimos los viejos en el sótano. Mi hermano mayor se compró un Play 2, que era la novedad en ese momento, y lo conectó al televisor de abajo. Él y yo bajábamos a jugar todo el tiempo. Cuando él no estaba, a menudo bajaba solo a jugar. Todavía me daba miedo ir solo, pero lo superaba para jugar videojuegos. Una vez, mi hermano estaba en casa de un amigo, y mis padres habían salido. Me quedé solo en casa por la noche. Por supuesto, lo que más quería hacer era jugar videojuegos. Bajé al sótano y empecé a jugar con la Play. Eso hice durante las siguientes horas. Recuerdo que en un momento dado, creí oír un ruido en algún lugar del sótano. No era muy fuerte, y podría haber sido cualquier cosa, en realidad. Probablemente era solo la casa crujiendo. Pero estando solo en casa, probablemente le di más importancia de la que debía. Sentí un poco de miedo, y cuando lo oí, subí el volumen del televisor y seguí jugando. Pasó un tiempo, y estaba muy concentrado en el juego. Me olvidé de cualquier ruido que hubiera oído, y ya ni siquiera me daba miedo estar en el sótano. Sin embargo, mientras seguía jugando, llegué a una pantalla de carga. La pantalla era mayormente oscura, y esto me permitió ver un reflejo en el televisor. Me vi sentado en el sofá, pero detrás de mí, me di cuenta de que parecía que alguien estaba parado a unos 5 metros. Seguí mirando la pantalla y no me di la vuelta. Definitivamente había un tipo parado ahí detrás de mí. Parecía estar mirándome también. Me asusté mucho y tuve demasiado miedo de girarme a mirar. El juego finalmente cargó el siguiente nivel. Seguí jugando, pero ahora estaba distraído, y no podía jugar tan bien como antes. No noté ningún otro ruido. Estaba prácticamente congelado en el sofá y no quería mirar y ver a un tipo mirándome fijamente, pero también tenía miedo de que se me acercara o algo. Unos minutos después, hubo otra pantalla de carga y miré el reflejo. El hombre ya no estaba parado donde había estado. De hecho, no lo vi en absoluto. Me sentí un poco mejor, pero también sabía que probablemente seguía en el sótano en algún lugar. No lo había oído caminar a ninguna parte, y pensé que lo habría oído si hubiera subido las escaleras. Sin embargo, el volumen del televisor estaba bastante alto. Pausé el juego cuando finalmente cargó de nuevo. Luego, lentamente me di la vuelta y miré. No vi a nadie. Sentí que ese era un buen momento para intentar volver arriba. No había nadie entre mí y la escalera. Estaba a unos 5 metros detrás de mí y un poco a la izquierda. La miré durante unos segundos. Entonces, creí oír otro ruido. Provenía del fondo del sótano. Me levanté y corrí hacia las escaleras. Llegué y subí corriendo, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. El tipo seguía ahí abajo, pero me sentí mucho mejor estando en la planta principal de la casa. Encontré el teléfono de casa y llamé a mis padres. Mientras hablaba con ellos, corrí a mi habitación y me escondí. Me dijeron que llegarían pronto y que estaban en camino. Esperé en mi habitación, escondido en un rincón, durante los siguientes 20 minutos más o menos. No recuerdo haber oído nada durante ese tiempo. Cuando mis padres finalmente regresaron, me sentí mucho mejor. Mi papá bajó al sótano y echó un vistazo. Recuerdo que me preocupé de que mi papá bajara al sótano, pero volvió a subir unos 5 minutos después. Dijo que no había visto a nadie ahí abajo. Cuando dijo eso, me quedé sorprendido. ¿Podría haberme estado imaginando cosas? Sé que seguro que habría oído al tipo si hubiera subido o salido de la casa, pero no lo hice. Ver a alguien en el reflejo de una pantalla de televisión tampoco es una imagen muy clara,
pero estaba seguro de lo que había visto. Tampoco faltaba ni estaba desordenado nada en la casa que supiéramos, aunque el sótano solía estar un poco desordenado. Todo me pareció muy extraño. Unos días después, volví a estar en el sótano jugando videojuegos. Esta vez, no estaba solo en casa. El sótano estaba mayormente bajo tierra, pero tenía algunas ventanas en la parte superior que daban al exterior, y solíamos mantenerlas cubiertas. Caminé por ahí, preguntándome si tal vez el tipo que vi salió por una ventana. Cuando lo hice, me di cuenta de que una no estaba completamente cerrada. Nunca obtuve ninguna prueba, pero creo que así fue como se fue. Estoy seguro de lo que vi, y afortunadamente, nunca volví a ver al tipo después de eso. Pude jugar videojuegos ahí abajo muchas veces más, y nada parecido volvió a suceder. Hace apenas unas semanas, estaba limpiando la casa. Soy mujer y vivo en una pequeña casa de 2 pisos con mi esposo. Nuestros horarios de trabajo son atípicos, y ese día yo tenía libre. Sin embargo, mi esposo estaba trabajando. Llevábamos varios años viviendo en esta casa, y con el tiempo, habíamos acumulado algunas cosas. Estábamos limpiando toda la casa en nuestro tiempo libre y planeábamos deshacernos de bastantes objetos. En ese momento, comencé a revisar el ático. Usábamos el ático para guardar cajas viejas porque era realmente pequeño y tenía una forma extraña. Realmente no necesitábamos usarlo como un espacio funcional. Mientras limpiaba, eran alrededor de las 6 de la tarde y subí al ático para revisar una de las cajas que estaban allí. El ático era bastante pequeño, tal vez del tamaño de una habitación muy pequeña. Había una ventana que daba al patio delantero y a la calle frente a nuestra casa. Mientras revisaba la caja que estaba junto a la ventana, miré hacia afuera. El sol se acababa de poner, así que estaba oscureciendo. Sin embargo, noté a alguien caminando por nuestra entrada. No sabía quién era esa persona. Definitivamente no era mi esposo. No pude distinguir muchos detalles, pero vi al tipo caminando directamente hacia la puerta principal. No estaba en condiciones de abrir. Además, no tenía idea de por qué alguien llamaría a nuestra puerta a esa hora. Probablemente ni siquiera hubiera abierto si hubiera podido. Aún así, tenía curiosidad por saber qué quería. Esperaba escuchar un golpe en la puerta principal, pero no lo escuché. En cambio, escuché que se abría la puerta principal. Ahí fue cuando tuve una sensación terrible y recordé que nunca había cerrado con llave la puerta principal. Había salido un par de veces a tirar cosas a la basura. Empecé a sentir pánico. Corrí hacia la puerta del ático. Subí la escalera y luego cerré la puerta. Después, no pude escuchar realmente nada de lo que el hombre estaba haciendo abajo. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y llamé a mi esposo. Él tampoco tenía idea de quién era el tipo, y después de eso llamé a la policía. Mientras tanto, permanecí escondida en el ático, esperando que el hombre no subiera. Después de mi llamada a la policía, tal vez habían pasado 3 minutos desde que el hombre había entrado en nuestra casa. Mantuve la vista al frente, esperando que se fuera, pero fue entonces cuando escuché los ruidos en la casa por primera vez. Parecía que el hombre había subido y ahora estaba en el segundo piso de nuestra casa. Esto me puso nerviosa. En ese piso había 3 habitaciones y un baño. Una habitación era la nuestra, la otra era una habitación de invitados y la otra la usábamos como oficina. Escuché sus pasos moviéndose, pero pronto se acercaron a donde yo estaba. Retrocedí e intenté esconderme detrás de varias cajas sin hacer ruido. Pronto, escuché los pasos justo debajo de la puerta del ático. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces escuché el temido ruido de la puerta abriéndose y la escalera bajando. Contuve la respiración. En su mayor parte, sentí que estaba fuera de la vista del hombre y que no me vería. Pero si decidía entrar al ático y mirar alrededor, probablemente me encontraría. Me escondí lo más que pude detrás de las cajas y me quedé lo más quieta posible. Entonces la puerta se abrió.
Cerré los ojos y me quedé inmóvil. Escuché, pero no oí nada. Hubo silencio durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos. Luego escuché que la puerta se cerraba de nuevo. Me quedé allí, con los ojos cerrados durante al menos un minuto más. Cuando finalmente los abrí, no vi a nadie. Miré alrededor del ático. La puerta estaba cerrada y yo era la única allí arriba. Permanecí allí y miré por la ventana para ver si el tipo salía de nuestra casa. Sin embargo, no lo hizo. Unos 5 minutos después, vi llegar a la policía. Cuando entraron por la puerta principal, esperé hasta que subieran para salir del ático. Registraron toda la casa, pero no encontraron a nadie. Quienquiera que fuera ese tipo, se había ido de alguna manera. Supongo que salió por la puerta trasera. Pero, ¿por qué subió hasta el ático y luego simplemente se fue? ¿Por qué estaba allí en primer lugar? Eso fue hace solo unas semanas. No lo he vuelto a ver y realmente espero que nunca regrese. Esto sucedió hace unos 5 años. En esa época, trabajaba para una empresa en una ciudad nueva. Decidí alquilar una casa por un año, y luego posiblemente comprar una, o seguir viviendo allí si me gustaba mucho. También existía la posibilidad de que me mudara a otro estado. De todas esas opciones, pensé que la de alquilar la casa por otro año era la menos probable. La casa era pequeña, pero muy vieja, y tenía un sótano, un piso superior e incluso un pequeño ático. Para esta historia, quiero hablar del ático en particular. Sabía que estaba allí, pero nunca lo usé. El sótano no estaba terminado. En la planta principal estaban la sala, la cocina y el comedor. Arriba había 2 dormitorios y un baño. Luego había una estrecha escalera detrás de una pequeña puerta que conducía al ático. El ático en sí era muy pequeño, que yo supiera, no sería muy bueno para convertirlo en una habitación extra. Subir muebles allí habría sido muy difícil con la pequeña escalera. Además, ya tenía suficiente espacio para mí. No tenía muchas cosas que necesitara guardar, pero si las tuviera, tenía el sótano para eso. También tenía una habitación extra con la que podía hacer lo que quisiera. Así que, aparte de la primera vez que vi la casa, nunca subí al ático. Pero un día, quizás un mes después de mudarme, de forma bastante aleatoria, pensé, ¿por qué no? Tenía algo de tiempo libre, y sentí curiosidad por ver cómo era allí de nuevo. Cuando vi la casa por primera vez, subí las escaleras, miré el ático durante unos 5 segundos y luego bajé. Me acerqué y abrí la puerta. Allí estaba la delgada escalera que conducía hacia arriba. Mientras subía, vi que la otra puerta de arriba también estaba cerrada. Cuando abrí esa puerta, me encontré con un espacio muy pequeño con techos parcialmente inclinados. Estaba casi vacío, pero no del todo. Al principio, me sentí muy confundido por esto. Había como una caja a un lado. Estaba contra el techo inclinado, de modo que había quizás 1 pulgada de espacio entre ella y el techo. La caja parecía una caja de televisor grande, pero estaba pintada de negro. Estaba 100% seguro de que no había estado allí cuando vi la casa. Aparte de eso, el ático estaba vacío. Me acerqué a la caja y miré detrás de ella. Vi lo que parecía una zona para dormir. Había mantas en el suelo y una almohada. También había un par de camisas y pantalones, así como botellas de agua. ¿Vivía alguien allí? Claramente no había nadie en ese momento, pero ahora estaba realmente preocupado. Miré más de cerca y vi que las botellas de agua eran del mismo tipo que yo compraba. No me gustaba el agua del grifo, así que compraba agua embotellada al por mayor y la guardaba en la cocina. Esto era realmente extraño. Salí del ático después de eso y volví a bajar. Decidí registrar toda la casa, incluyendo el sótano después de esto. Sin embargo, cuando lo hice, no encontré nada más que fuera extraño. Pasaron unos días y no noté nada raro. Decidí volver a subir al ático.
Cuando lo hice, una vez más, no había nadie allí. Tomé una foto de la zona de la cama y luego esperé una semana. Tampoco pasó nada extraño durante esa semana, al menos no que yo notara. Cuando volví a subir al ático y miré de nuevo, una vez más no había nadie allí. Pero cuando comparé las fotos, era evidente que alguien había estado allí. Estaba sorprendido y también muy asustado. ¿Cómo podía alguien estar usando mi ático? Nunca los había visto ni oído. Informé de mis hallazgos al propietario, y él vino a verlo al día siguiente cuando regresé del trabajo. Decidió instalar una cámara de seguridad dentro de la casa. Seguí viviendo allí, pero a los 2 días, la cámara grabó algo. Mostraba a un hombre ya dentro de la casa subiendo las escaleras y entrando al ático. La hora era las 9:30 de la mañana, cuando yo estaba en el trabajo. El hombre se fue sobre las 3 de la tarde y yo solía llegar a casa sobre las 5:30. Mi horario era muy consistente, trabajaba de lunes a viernes de 9 a 5. Denuncié esto a la policía, que pudo atrapar al hombre al día siguiente. De alguna manera, tenía una llave de la casa y entraba por la puerta trasera casi todos los días mientras yo estaba en el trabajo. Supongo que usaba el lugar para dormir en el ático. Me alegro mucho de que nunca me robara nada de valor ni se quedara en mi casa para intentar hacerme daño, pero aún así fue muy espeluznante. El año pasado, me quedé en el sótano de la casa de uno de mis amigos. Era mi buen amigo Jerónimo, y vivía bastante lejos de mí. Así que cuando iba a su casa, me quedaba por unas cuantas noches. Me ofreció quedarme en su sótano, lo cual me pareció bien. Tenía un compañero de piso, y había un colchón en el sótano, que solía ser de Jerónimo hasta que se compró uno nuevo. El sótano no estaba terminado, pero había una alfombra, un colchón y una televisión vieja, así que se sentía más como una habitación de verdad. El primer día que llegué, Jerónimo y yo pasamos el rato como siempre. Alrededor de las 11 de la noche, bajé al sótano para dormir. Cuando llegué, me acosté en el colchón, me tapé con unas mantas y cerré los ojos. En realidad, era bastante cómodo, pero tampoco soy muy exigente. En fin, pasaron quizá unos 10 minutos. Estaba relajado y empezando a quedarme dormido cuando oí que se abría la puerta del sótano, seguida de pasos que bajaban por las escaleras. Me preguntaba por qué Jerónimo bajaría a esas horas, porque pensaba que se iba a acostar. Tal vez era su compañero de piso, aunque tampoco sabía por qué bajaría. Oí los pasos llegar al final de las escaleras, pero nadie dijo nada. Pensé en decir algo, o al menos en levantarme para ver quién era, pero estaba muy relajado. Además, no quería que quienquiera que estuviera allí abajo pensara que lo había despertado. Lo más probable es que uno de los chicos hubiera olvidado algo abajo. Después de todo, estaban siendo bastante silenciosos y probablemente intentaban no despertarme. Pero a medida que pasaba el tiempo, no los oí más. Caminaron hacia otra parte del sótano, pero nunca los oí regresar. Pensé que tal vez estaban lavando la ropa, porque la lavadora y la secadora estaban allí abajo. Me quedé dormido quizá un minuto después. Cuando me desperté a la mañana siguiente y subí las escaleras, Jerónimo estaba despierto en la cocina. Me preguntó cómo había dormido y entonces lo recordé. Le pregunté si había bajado porque iba a bromear con él diciéndole que me había despertado. Me dijo que no había bajado para nada. Cuando le pregunté si su compañero de piso habría bajado, me dijo que probablemente no. Sin embargo, cuando su compañero se levantó y bajó para irse, le preguntamos y nos dijo que él tampoco. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo extraño que era en realidad. Sabía que había oído a alguien bajar y no me había equivocado. Sin embargo, unos minutos después, oímos que se abría la puerta del sótano. Estaba fuera de nuestra vista, al otro lado de la casa. Entonces, la puerta trasera de la casa se abrió y se cerró. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes.
Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.